Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes que nos escuchan en esta mañana que el Señor nos ha ofrecido como una muestra más de su amor. Semana tras semana reconocemos cómo el Señor es tan grande y tan misericordioso que aun sin nosotros merecerlo, nos regala una nueva oportunidad de emprender un nuevo día para acercarnos más a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados, para volver atrás de nuestro mal camino, para seguir su voluntad. Vamos a encomendarnos al Señor que está pronto a nacer humildemente en un pesebre para nuestra salvación, para que nosotros todos tengamos vida en abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te queremos dar gracias porque tanto nos has amado que nos has dado a tu Hijo para que nosotros tengamos vida, para que a través de la fe en su persona, de la fe en su palabra, en sus acciones, en su enseñanza, en la iglesia que Él nos ha dejado como cuerpo suyo, al cual todos nosotros pertenecemos a partir del bautismo, tengamos vida en abundancia. Te queremos entregar, Señor, a cada una de las hermanas y hermanos que nos escuchan. Queremos poner en tus manos sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias, aquellas situaciones que no están en control de nosotros porque somos limitados, porque no podemos nosotros regir y gobernar el destino de nuestra vida, porque estamos en tus manos. En ese tiempo del Adviento, en el que ya estamos abriendo prácticamente las puertas de la Navidad, la cualidad principal, la virtud que nos regalas es la esperanza. Te queremos pedir, Señor, que llenes de esperanza los corazones de todas estas hermanas y hermanos que nos escuchan. Solo tú sabes, Señor, las situaciones personales que ellos están atravesando. Solo tú conoces su fe, solo tú sabes sus anhelos, sus metas y sus sueños. Mira su fe, no mires sus pecados, no mires los pecados de todos nosotros. Ten en cuenta el deseo que tenemos de cumplir tu voluntad y ayúdanos para que no nos alejemos de ti. Madre Santísima, a ti también queremos encomendarnos en esta mañana para que nos acerques a Jesús. Es a través de ti como la salvación de Dios llegó a toda la humanidad. Es a través de tu sí como nosotros todos hemos podido experimentar el amor y la salvación de Dios al tener como Dios entre nosotros, como Dios con nosotros, a Jesús, tu Hijo amado. Acércanos a nosotros también a Jesús. Ayúdanos a cumplir tu mandato, el de hacer lo que Jesús nos diga, para que seamos discípulos como tú, para que seamos hijos tuyos como Jesús, para que nuestro corazón esté tan dispuesto como el tuyo a escuchar, a profundizar y a poner por obra la palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos, hermanas y hermanas, en este último domingo del Adviento. Este tiempo tan cortito pero tan hermoso que tiene como fin ayudarnos a disponer nuestra vida para la llegada de Jesús. Lo que en otro tiempo hiciera Juan el Bautista, cuando al convertirse en la voz que clama en el desierto para preparar el camino de Jesús, lo hace ahora la iglesia como voz de Dios, como presencia de Dios en nuestra vida, para que nosotros todos, escuchando y meditando en el mensaje de Dios, cambiemos nuestra vida y hagamos de este tiempo de la Navidad
un encuentro personal y definitivo con nuestro Señor Jesús. Que nazca el Señor no solamente en el pesebre, como nació ya hace más de 2000 años, sino que nazca también en cada corazón, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada vida, en especial de aquellas personas que están más necesitadas de la presencia misericordiosa de Dios amor. Y en este domingo cuarto del Adviento, la Iglesia nos propone el Evangelio que tomamos de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos dicho en la meditación que hacíamos la semana anterior, cómo durante este tiempo del Adviento hay tres personajes fundamentales que nos ayudan a disponer nuestro interior para la llegada de Jesús, que son centrales en el tiempo no solo del Adviento, sino también de la Navidad. Decíamos, por supuesto, que el primer lugar lo ocupa Jesús, que es en torno al cual nosotros vivimos nuestra fe, aquel de quien recibimos no solamente la fe cristiana, sino nuestro nombre como cristianos, aquel de quien recibimos también el gozo maravilloso de ser transformados en hijos de Dios, aquel que fundó la iglesia y en la cual nosotros nos unimos a Él, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos ese cuerpo místico que es la iglesia, que es a la vez también esposa de Cristo. La otra persona de la que hablábamos la semana pasada es de quien nos habla también hoy el Evangelio, María, la Madre de Dios, aquella mujer que le dijo sí al Señor, aquella mujer que por encima de cualquier circunstancia negativa o contraria, confió y creyó plenamente en la voluntad de Dios. Aquella mujer que amó a Jesús aún antes de tenerlo en su seno. Mujer esta tan especial que antes de albergar a Jesús en su vientre, ya lo había albergado en su corazón, porque desde su infancia, desde su temprana infancia, había vivido plenamente la voluntad de Dios, porque era la sin pecado, la llena de gracia. Y la tercera persona, decíamos, es Juan Bautista. El Evangelio de hoy es hermoso porque nos presenta a una María que tras recibir el anuncio del ángel Gabriel, sale presurosa para ponerse al servicio de su prima Isabel, de quien sabe ella a través del anuncio del arcángel que estaba embarazada en su 6º mes. Y sabiendo María que una anciana que estaba en embarazo difícilmente iba a poder valerse por sí misma para lidiar con este embarazo tan complicado, decide sin ninguna clase de retraso ponerse en camino para asistir, para ayudar a su prima Isabel. Una primera enseñanza hermosísima de la Santísima Virgen María, que es la de la generosidad y la solidaridad. En estos tiempos en los que la indolencia y la indiferencia nos llevan a cerrar los ojos y a hacernos ciegos frente a las necesidades, los dolores, los padecimientos, los sufrimientos de los demás, María nos enseña a ser generosos y a ser solidarios. María se pone como servidora de Isabel. Ya se había declarado ella misma como esclava del Señor.
ahora también sigue esclavizada en el amor al Señor, pero a través del servicio desinteresado y generoso de su prima Isabel. ¿Será que nosotros también, cuando tenemos hermanos y hermanas que están sufriendo y padeciendo, aquellos que carecen de las cosas que nosotros podemos proveerles, somos tan generosos y tan solidarios como María para asistirlos sin ninguna clase de intereses y sin ninguna clase de propósito mezquino? La segunda enseñanza de este evangelio nos la brinda el hecho mismo de que María sabe que tiene a Jesús en su seno y camina con él, lo lleva con ella, lo presenta como el tesoro más grande que puede haber recibido en toda su vida, y se convierte así María en la primera evangelizadora. Todo cristiano, cristiano de verdad, no el cristiano lleno de odio de las sectas fundadas por hombres que rechazan muchos aspectos del evangelio y de la vida cristiana, sino los cristianos de verdad, al estilo de María. Cuando evangelizamos, llevamos a Jesús. Y ese llevar a Jesús implica la conciencia plena de que nosotros somos apenas instrumentos débiles en las manos de Dios. La figura central, la persona central, la presencia central en la labor evangelizadora es lógicamente la de Cristo. Cuando nosotros lo presentamos a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra actitud, a través de nuestro testimonio de vida, es Jesús el que aparece a través de la presencia simple y sencilla de nosotros como evangelizadores, de la misma forma que apareció Jesús ante el saludo de María para su prima Isabel. ¿Será que nosotros también, como María, somos evangelizadores? ¿Llevamos nosotros con dignidad y con amor a ese Jesús que por amor se hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado? Nos dice a continuación del Evangelio que cuando María saludó a Isabel, ante el saludo de María, la criatura que estaba en el seno de Santa Isabel, que era Juan Bautista, se llenó de gozo y saltó en su seno. Y esa misma presencia, ese mismo saludo de María que trae consigo a Jesús, es la que genera que Isabel quede llena del Espíritu Santo y que comience a hacer algo que nosotros como cristianos católicos llevamos haciendo por 2000 años y que a los hermanitos protestantes no les gusta para nada. Lo que hizo Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, fue alabar, ensalzar y glorificar a María. Y nunca, como decimos en Colombia, nunca de los nunca, un pastor protestante va a tomar este pasaje para leérselo a su congregación, porque odian a María y porque piensan ellos que al alabar nosotros, al reconocer, al honrar, al tratar con respeto, con amor a la Virgen María, estamos cayendo en el pecado de la idolatría, porque según ellos la estamos poniendo a la altura de Dios. Y esa es la razón por la que ellos rechazan que nosotros alabemos a María, porque ellos piensan que alabar es sinónimo de adorar. Pero la Biblia misma, la de ellos, la que ellos tienen también, contiene este pasaje en el Evangelio de San Lucas, allá en el capítulo 1, versículo 48, en el que la Santísima Virgen María es alabada. En el versículo 38, perdón, en el que la Santísima Virgen María es alabada y es exaltada por su prima Isabel. Y ojo que Isabel no está haciendo esto por su propia cuenta. El evangelista San Lucas nos dice que ella lo hace llena del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se está valiendo de los labios, de la voz, de la presencia de Isabel para alabar, para exaltar, para bendecir a María.
De tal forma que mientras los protestantes siguen afirmando que alabar es sinónimo de adorar, la Biblia enseña que alabar es propio de aquellos que con un corazón lleno del Espíritu Santo exaltan y glorifican a aquellos que también, puestos como instrumentos en las manos de Dios, cumplen totalmente la santa voluntad del Señor, como lo hizo la Santísima Virgen María. Y esa alabanza de Santa Isabel, la Iglesia la acuñó después en el Ave María, en esa oración que por tantísimos siglos se ha venido orando en la Iglesia y como Iglesia para adorar a Dios a través de las alabanzas y de la exaltación que se le hace a la esclava del Señor, a la Santísima Virgen María. Cada que tú y yo rezamos el Ave María, estamos tomando las palabras de alabanza, de exaltación, de glorificación y de bendición que Isabel le tributara ya a la sierva del Señor, llamándola bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Miren ustedes que el Espíritu Santo inunda, invade totalmente a Isabel para que ella bendiga a María más que a ella, que también es mujer, y más que a cualquier mujer que ha existido, que existe y que existirá en la historia de la humanidad, porque solamente María fue encomendada con esa misión tan hermosa y tan única de portar en su seno al Hijo de Dios, de darle un hijo a Dios. Habrá mujeres muy santas, habrá mujeres muy buenas, habrá mujeres muy influyentes, habrá mujeres muy poderosas, pero ninguna en toda la historia de la humanidad le ha dado un hijo a Dios. Solo María. Isabel, llena del Espíritu Santo, sabe y reconoce esto. Y es por eso que le dice a María, antes de bendecir a Jesús, bendita tú entre las mujeres. Bendice primero, exalta primero, glorifica primero, alaba primero a María. Y después sí, glorifica, alaba, bendice el fruto de las entrañas de María, que es Jesús. Y dice a continuación Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? El Espíritu Santo inspira el corazón y la mente de Isabel para que reconozca en María no a una mujer cualquiera, sino a la madre del Kyrios, es decir, a la madre del Señor. Es una primera y gran afirmación de que María es la Theotokos, una expresión griega que significa Madre de Dios y que ha sido aceptada, reconocida y definida por la Iglesia Católica a lo largo de toda la historia de la Iglesia, en estos más de 2000 años que llevamos nosotros de vivir la fe cristiana. El Evangelio mismo, el Evangelio de San Lucas, reconoce a María como la Theotokos, como la Madre del Señor, como la Madre de Dios. Solamente quienes tenemos el Espíritu Santo, como Isabel, reconocemos a María como Madre del Señor, como Madre de Dios. Hermanitos protestantes, pastores protestantes, que están inspirados no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del mal, no la reconocen como tal y la tratan con expresiones supremamente despectivas y llenas de odio, porque si el demonio la odió a ella, sus hijos van a hacer lo mismo, van a odiar a María. Y solamente nosotros, los hijos de Dios y los hijos de María, la vamos a amar, la vamos a alabar, la vamos a glorificar y a bendecir, como Isabel, que permitió que el Espíritu Santo la utilizara como instrumento para glorificar a la esclava del Señor, a aquella que plenamente cumplió la santa voluntad de Dios. Y podrá decir un hermanito protestante, es que Isabel se llenó del Espíritu Santo y la criatura que estaba en el seno de Isabel, también lleno del Espíritu Santo, saltó no por María, sino por Jesús.
Ahí nos dice muy claramente la Biblia lo que Isabel está reconociendo. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Es decir, es la presencia de María, es el saludo de María, es el ser de María frente a Isabel, lo que genera que el Espíritu Santo inunde plenamente a Isabel y a Juan el Bautista, y que queden ambos llenos del Espíritu Santo. A continuación dice entonces Isabel una bienaventuranza. Bienaventurada tú, o dichosa tú, que es lo mismo, que has creído, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Ya María había dicho su fiat, es decir, su sí, hágase en mí según tu santa palabra, al arcángel San Gabriel, que como sabemos no era la palabra propia del arcángel, que era apenas un mensajero de Dios. La palabra que el ángel comunica a María es la palabra de Dios. Ya María se había puesto a disposición de esa palabra de Dios, comunicada a ella a través del ángel. Isabel, llena del Espíritu Santo, sabe reconocer en María a esta mujer que confió plenamente en todo cuanto se le había anunciado de parte de Dios, y por eso la alaba, la bendice como dichosa, como bienaventurada. Nosotros, como Isabel, seguimos bendiciendo, alabando, glorificando y exaltando a María, no adorando, porque nuestra adoración solo es para Dios, pero sí con el Espíritu Santo que tomó posesión de Isabel para alabar a María. Lo hacemos nosotros como sus hijos, como cristianos, como creyentes en el Hijo de María y de Dios, Jesús, para glorificarla y alabarla también a ella. Vale la pena que pienses tú qué sentimientos tienes en torno a la Santísima Virgen María, porque si la detestas, si la rechazas, si la odias, si la desprecias, no estás actuando según el Espíritu Santo que se apoderó de Isabel para glorificar, exaltar, alabar y bendecir a María. Y eso es un síntoma o un índice o una señal muy clara que nos permite identificar quién nos está inspirando. ¿Nos inspira el Espíritu Santo como a Isabel o nos inspira el demonio como a todos los protestantes que odian, desprecian, rechazan y no quieren aceptar que a través de María llegó la salvación de la que inclusive ellos hacen alarde? Pidámosle al Espíritu Santo que un día tomó con su poder, con su amor, a la prima de Jesús, a la prima de la Virgen María, a Santa Isabel, para alabar y glorificar no solamente a Jesús, sino también a la Santísima Virgen María, y pidámosle que, como ella, todos aquellos que somos cristianos y todos aquellos que se dicen cristianos, que no están en la iglesia de Jesús, sino que militan en estas iglesitas, en estas sectas, en estos grupos creados por hombres, puedan abrir sus corazones a la gracia verdadera del Espíritu Santo, para que con un corazón libre de odio y de desprecio hacia la Madre del Señor, puedan alabarla, bendecirla y glorificarla, y para que al hacer esto tributen a Jesús, el Hijo de Dios, pero Hijo también de María, el mayor de los honores, la mayor de la adoración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como este evangelio tan hermoso tiene como figura central a la Santísima Virgen María, quiero invitarlos a que, como complemento de esta oración, escuchemos una canción muy hermosa en la que hermanos apologetas como nosotros, que están defendiendo la fe, hacen una oración muy hermosa para pedirle a María que perdone a todos estos hijos descarriados que la insultan, la atacan, la desprecian y la odian. Por medio de este canto, a ti, Virgencita, perdón yo te pido.
bien. Para su casa Él te llevó. Así como Él, quiero también que estés conmigo, Madre de Dios. Así como Él, quiero también que estés conmigo, Madre de Dios. Muy bien, la semana pasada habíamos iniciado un tema que introducíamos ya a través de una serie de preguntas o de pequeñas ideas que nos servían para reflexionar acerca de esto de lo que vamos a empezar a hablar a partir de ahora, y que aparentemente es algo que nosotros tenemos en común con nuestros hermanos protestantes, y que para ellos en su propio discurso es algo que pertenece exclusivamente a ellos y que ellos han entendido plenamente, pero que a lo largo de esta reflexión vamos a descubrir que no es así. Y este tema, este gran bloque que comenzamos hoy, es acerca de la Santa Biblia. Nosotros ya habíamos iniciado entonces introduciendo el tema la semana pasada, y creo que hasta les había dejado una tarea, de forma especial a aquellos hermanitos protestantes que me están escuchando ahora. Les preguntaba la semana pasada, o les pedía mejor la semana pasada, que le preguntaran a su pastor de su iglesita, de su secta, o de lo que ellos llaman la Iglesia de Jesús, de dónde había salido la Biblia. ¿Cómo fue que apareció la Biblia en las manos de todos nosotros que somos cristianos? Ningún protestante lo ha escuchado nunca de su pastor, porque los pastores, aquellos que saben el origen de las Sagradas Escrituras, no les conviene contar la historia de la Santa Biblia, porque si lo hacen, tendrían que aceptar que una sola es la iglesia fundada por Jesús, la iglesia que hizo las Sagradas Escrituras. Y muchos otros pastores no la cuentan porque no saben en realidad nada, ni acerca de las Sagradas Escrituras, ni acerca de la historia, ni siquiera acerca de teología. La gran mayoría de los pastores, de esos que se consideran muy inspirados por el Espíritu del Señor y que creen tener mucho conocimiento y mucha sabiduría, son en realidad hombres y mujeres, inclusive, que un día fueron bautizados en la Iglesia Católica y que no vivieron su fe, y que aun como católicos, como se decían ellos, vivían en medio de vicios y de pecados y de malos hábitos, y un día encontraron a otro protestante igual de confundido que ellos, que a través de textos bíblicos mal interpretados y malintencionadamente tomados de las Sagradas Escrituras, los confundieron y los apartaron de la única y verdadera iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Y entonces empezaron estos hermanos y hermanas a militar en sectas, en grupitos creados por hombres, la mayoría de ellos llenos de odio en contra de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia Católica. Allí se formaron, entre comillas, en las Sagradas Escrituras, solamente porque aprendieron de memoria unos pasajes que les sirven para confundir a otros, de la misma forma que como los confundieron a ellos. Y llegó el momento en el que, a través de un sueño o de una revelación privada o a través de una acción profética que difícilmente provenía de Dios, decidieron ellos mismos constituirse en pastores, en líderes de sus propias iglesias, y las fundaron y empezaron a evangelizar y a enseñar un evangelio diferente del que por 2000 años la Iglesia Católica ha predicado y ha enseñado, que tomó de Cristo y de los apóstoles. De tal manera que todos estos hermanos que se dicen pastores no son sino embaucadores que, a través de un discurso ya aprendido y memorizado por la mayoría de ellos, cuando al tomar exactamente las mismas citas bíblicas sobre cada uno de los temas de nuestra fe católica, se dedican a confundir a cristianos católicos mal formados para arrastrarlos
a las garras de estos grupos en los que la ayuda económica es lo que para ellos se convierte en lo fundamental. Y así como ellos un día decían ser católicos, pero no vivir su fe, todos estos católicos que arrastran tras de sí, de igual manera, eran los católicos más mediocres, más perezosos, más flojos, aquellos a los que tan fácilmente pues se llevaron ellos con un discurso tan podrido y tan falsificado, ofreciéndoles una salvación que para nada es la salvación que vino a ofrecernos el Señor Jesús. Es en este contexto de las sectas y de los grupos religiosos que se autoproclaman iglesias cristianas y que tienen todavía inclusive el descaro de llamarse la iglesia fundada por Jesús, la palabra de Dios se toma como fundamento de su fe. Pero nuevamente vuelvo a la pregunta: ¿sabrán estos pastores de dónde salió esa Biblia que ellos toman para hablar en contra de la iglesia y para confundirse ellos, para confundir a otros, para llenarse ellos de odio en contra del Señor, de la Virgen, de la iglesia, de la Eucaristía, del sacerdocio, etcétera, y para llenar también con su discurso de odio los corazones de todos aquellos que los escuchan? La Biblia no llegó directamente del cielo. Y es curioso que al decir esto y al escucharlo, seguramente muchos hermanos, aún católicos, y de los que ya no están con nosotros porque se alejaron de nosotros y se convirtieron entonces en anticristos, es para ellos una novedad. Muchas personas, en medio de su ingenuidad y en medio de su ignorancia religiosa y de la ignorancia de su fe, creen de verdad que un día la Biblia cayó del cielo. Piensan ellos que la Biblia ya estaba formada tal y como nosotros la tenemos ahora, bien sea según la edición católica o la edición protestante, y no se detienen siquiera a pensar de dónde salió ese libro, cómo aparecen como inspirados por Dios esos textos que incluye la Sagrada Escritura, quién la formó, quién declaró para el mundo que esos libros inspirados por el Espíritu Santo eran palabra de Dios. ¿Cuál es la historia de ese libro del que se han apoyado al menos 36,000 sectas diferentes, nada más por mencionar aquí en Estados Unidos, para predicar cada una de ellas una fe distinta de la fe verdadera que Jesús dejó en su iglesia confiada a los apóstoles? A partir de este día, entonces, con este tema, vamos a responder a esa pregunta. Vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿Cómo fue que apareció la Santa Biblia en las manos de ustedes protestantes, en las manos de nosotros católicos? ¿Cómo se fue desarrollando la doctrina cristiana, que después fue modificada no solamente por Martín Lutero, sino por todos los otros fundadores de sectas y de iglesitas que se oponen radicalmente a la Iglesia Católica? ¿Cómo en la historia se puede encontrar el rastro de la formación de un libro que ha sido tan mal utilizado por tantos y tantos grupos a lo largo de la historia, y que últimamente, desde finales del siglo pasado y desde comienzos de este siglo en el que nos encontramos, de forma especial ha sido tomado como el instrumento a través del cual muchos falsos profetas, lobos disfrazados de pastores, se han encargado de confundir y de alejar del rebaño de Cristo a las ovejas que el Señor un día llamó. Es necesario, antes de empezar esta discusión, esta conversación, este diálogo, esta reflexión histórica, es necesario comenzar por lo siguiente. En primer lugar, hay una afirmación de los hermanos protestantes que defiende el hecho de que
las Sagradas Escrituras son la única fuente de autoridad en materia de fe para nosotros como cristianos. Es decir, los hermanos que se dicen cristianos, pero que son en realidad protestantes, afirman todos ellos la doctrina de la sola Escritura. Es decir, de que solamente se toman como verdades fundamentales de fe las que aparecen en las Sagradas Escrituras, y que se rechazan entonces, por tanto, todas aquellas que no están en la Santa Biblia. Ese principio, esa doctrina, esa idea de la sola Escritura no está en la Biblia. Apareció por primera vez en el siglo XVI, cuando el primer protestante de la historia, Martín Lutero, con el ánimo de desechar la autoridad que el Papa, como sucesor de San Pedro, tenía sobre la fe y también, por tanto, sobre las Sagradas Escrituras, decidió rechazarla, afirmando que solamente las Sagradas Escrituras contienen la revelación de Dios, la verdad de Dios. Esto que yo les estoy contando no me lo inventé yo. Ustedes pueden buscarlo en libros. Ni siquiera tienen que ser católicos. Búsquenlos en libros históricos serios para darse cuenta ustedes de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Pero para que no les quede duda y para que tengan al menos a la mano una prueba contundente de que la Biblia misma rechaza la doctrina, el principio, la idea de la sola Escritura, voy a leerles nada más dos pasajes tomados ambos del Evangelio según San Juan, en los que el mismo evangelista San Juan está afirmando en sus escritos que son palabra de Dios y que están presentes en las Biblias también de los hermanos protestantes, que la Biblia no contiene escrito todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida de fe. El primer pasaje que les quiero leer está en el final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en los versículos 24 y 25. Es el mero final del Evangelio de San Juan. Y allí está diciendo San Juan lo siguiente: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. En primer lugar está San Juan reconociéndose a sí mismo, o identificándose mejor a sí mismo, como el discípulo de Jesús que da testimonio de todas estas cosas que están escritas en su Evangelio, y afirma a continuación que fue él mismo el que las escribió. Y abre después la afirmación para reconocer que no solamente él, sino todos aquellos que creen en Jesús, saben que su testimonio es verdadero. Por eso el verbo que tiene a continuación allá en el versículo 24 se traduce o se utiliza en el plural. Sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? El de Juan, que lo ha dejado por escrito en su libro, en su Evangelio. ¿Y quiénes son esos nosotros? La comunidad cristiana, la comunidad de fe. Y luego tanto este discípulo que da testimonio como la comunidad cristiana, la comunidad de fe, afirman, reconocen y aceptan lo que el versículo 25 nos dice. Ojo a esto. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Una vez más, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Aquí lo que está diciendo San Juan, hermanas y hermanos, es que lo que él incluye en su Evangelio no es la totalidad de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y a continuación afirma el evangelista que él mismo piensa que si se diera a alguien a la tarea de escribir todas esas cosas que Jesús hizo, dijo y enseñó, el mundo entero no bastaría para incluir todos estos libros. Esa afirmación de San Juan es muy importante para nuestra vida de fe,
porque nos permite reconocer que las Sagradas Escrituras no contienen en la totalidad la revelación de Dios. ¡Ah! Imagínense, ya se han de estar arrancando los pelos muchos protestantes que me están escuchando. Esa Biblia que tú cargas, hermana protestante y hermano protestante, no es la totalidad de la revelación de Dios. Es solamente parte de ella. Y no me lo estoy inventando yo, para que después no me vayan a ponchar las llantas del carro. Lo dice San Juan. Búsquenlo en sus Biblias, por favor, ustedes, hermanitos protestantes, en la Reina Valera o en la Nuevo Mundo. Juan capítulo 21, versículo 25. Pero tomen desde el 24 para que no se me pierdan pues en el contexto. Ese evangelista que acaba de terminar de escribir su libro está diciendo que él da testimonio y que él y la comunidad reconocen, afirman y aceptan que su testimonio es verdadero. Pero a continuación está diciendo también que eso que él puso por escrito no es la totalidad de lo que Jesús hizo, dijo y enseñó, y que bastaría un lugar más grande que el mundo para contener todos los libros que incluyeran lo que Jesús hizo, dijo y enseñó, que no están en la Biblia. Esta primera cita bíblica, que no solamente está en la Biblia de nosotros, los católicos, sino que está en todas las Biblias del mundo, aún en estas pobres Biblias mutiladitas y recortaditas de los protestantes, también está. Juan capítulo 21, versículos del 24 al 25. Y si vamos un capítulo atrás, vamos a encontrar otra afirmación fundamental del mismo evangelista, de aquel que en el capítulo 21 acaba de dar testimonio de todas las cosas que ha escrito y que sabe que estas cosas que escribió son verdaderas. Al final del capítulo 20 de este mismo evangelio aparece también allá el versículo 30, donde se dice lo siguiente: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos, o sea, los que sí se escribieron, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este segundo pasaje, Juan capítulo 20, versículo 30, es una segunda confirmación de que el principio, la doctrina, la idea de la sola escritura que los protestantes afirman no es bíblica, no tiene fundamento bíblico y por tanto no es cristiana. Ese fundamento, ese principio, esa idea se le ocurrió a Martín Lutero en 1517, es decir, 1517 años después de Cristo, después de los apóstoles, para afirmar que solamente las Sagradas Escrituras son las que tienen autoridad en materia de fe, porque si no está en la Biblia, no lo tenemos que creer. ¿Cuántas veces te han preguntado a ti, hermano cristiano católico, los hermanitos protestantes que van a visitarte, dónde dice la Biblia qué? ¿Dónde aparece en la Biblia esto? ¿Dónde está en la Biblia esta creencia de ustedes? ¿Dónde encuentran ustedes en la Biblia esto? Muchas cosas no están en la Biblia porque la Biblia misma nos dice que en la Biblia no está todo. Así de sencillo, así de fácil. Y entonces los hermanos protestantes, que supuestamente son muy bíblicos, rechazan esta afirmación, esta gran enseñanza de las Sagradas Escrituras, y se quedan con la idea entonces de que si no está en la Biblia, no lo creen. Pero la Sagrada Escritura misma, la Biblia misma, aún la de ellos, esa Reina Valera, o esa Nuevo Mundo, o esa King James, les están rechazando a ellos radicalmente esta afirmación. San Juan, el mismo San Juan, con el evangelio que él escribió, el evangelio de San Juan, en 2 ocasiones está diciéndoles, están equivocados protestantes, aquí no se escribió todo. Bastaría un lugar más grande que el mundo para poner por escrito todos los libros que se hicieran sobre lo que Jesús hizo, enseñó y dijo. Y para nuestra vida de fe como cristianos católicos, como cristianos verdaderos,
San Juan es más importante que Martín Lutero. Tiene más veracidad San Juan con su evangelio que cualquiera de los pastorcitos mentirosos que para ganar diezmos fundan sus propias iglesias y alejan con la mentira, con el engaño y con el error a tantas almas. Hazme un favor, hermano protestante que me estás escuchando. Pregúntale a tu pastor dónde dice en la Biblia que todo lo que nosotros creemos como cristianos tiene que estar en la Biblia. Te aseguro que no va a encontrar una respuesta, porque mala noticia, no está. Eso se lo inventó Martín Lutero mucho tiempo después, y a ti te han engañado como menso pensando que eso es verdad, y has dado cuánto dinero en diezmos pensando que eso es verdad, y que le estás robando a Dios, y que estás en la religión verdadera cuando te apartaste de la religión católica después de haber sido un católico mediocre y mal educado. Todavía es tiempo de que regreses, hermano protestante. Todavía te esperamos con los brazos abiertos. Todavía el lugar que dejaste está aquí. Nadie lo ha ocupado. Sigue este lugar calientito para ti, que un día abandonaste la iglesia de Jesús, la familia de Dios. Regresa, por favor. No te dejes confundir más por esos avivatos que nada más quieren apoderarse de tu dinero, por esos flojos que no quieren trabajar y que quieren solamente enriquecerse con el dinerito que tú te ganas con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio. Esos dos pasajes entonces son la confirmación bíblica de que la teoría, el principio, la doctrina cristiana, la doctrina cristiana protestante de la sola escritura no existe en la Biblia y por tanto no es bíblica. Y si esa doctrina de ellos que se dicen cristianos protestantes no es bíblica, es porque ellos en realidad tampoco son cristianos, son protestantes. Nos robaron nada más el título de cristianos, la dignidad de cristianos a nosotros los católicos, porque les da pena decirse pentecostales o evangélicos o mormones o testigos de Jehová, etc. Les da pena decir en realidad a qué grupito pertenecen, de qué changarro salieron. Les da vergüenza y por eso te dicen cuando se presentan ante ti, nosotros somos cristianos. Ajá. ¿Y por qué enseñas lo que no está en la Biblia? No seas mentiroso. Recuerda que el padre de la mentira es Satanás. ¿Por qué será entonces que 2000 años después, muchos hermanos y hermanas que se han alejado de la Iglesia Católica y que han formado sus propios negocitos, sus propios changarritos, afirman cosas que en las Sagradas Escrituras no están? Por ejemplo, esta de que todo tiene que estar en la Sagrada Escritura, aun cuando la Biblia misma los contradice y rechaza esta afirmación, esta enseñanza. Porque resulta que ellos, así de mañosos como son, se les ocurrió un día pasar por alto la enseñanza muy importante que San Pedro nos dejó, en la que claramente San Pedro estaba afirmando que la Sagrada Escritura no puede ser interpretada de manera personal, no puede ser interpretada de manera privada. Y esta enseñanza tan importante, que no solamente está en las Biblias católicas, sino que también está en la Reina Valera, y en la Nuevo Mundo, y en la King James, la pasaron por alto todos estos pastores mentirosos, lobos disfrazados de pastores, para saciarse con los bienes materiales de aquellas ovejas católicas, la mayoría, que se han robado para sus grupitos. Y cada uno de ellos, al menos 36,000, han cada uno leído, interpretado y enseñado las enseñanzas, valga la redundancia, de las Sagradas Escrituras de manera privada, de manera personal. Han olvidado ellos entonces lo que en sus mismas Biblias San Pedro, nos enseña. En primer lugar, cuando nosotros vamos a la segunda carta que escribió San Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 20,
versículos 20 y 21, y que dice así: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Aquí San Pedro está siendo muy claro en su afirmación. No más que se han hecho los sordos y los mensos, todos estos 36,000 hombres y mujeres al menos que han abierto sus propias iglesias y que se han fundado en la Biblia, interpretándola a su propia voluntad, por su propia cuenta, para su propio beneficio. Ninguna escritura, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por su propia cuenta. Nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Anótenla pues ahí para que no se les olvide. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Todos los hermanos protestantes que han seguido a estos pastores mentirosos tampoco han puesto atención en este pasaje. Las Escrituras, la Santa Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la interpretación tiene que hacerse también según el Espíritu Santo. No puede hacerse según la interpretación personal, según el espíritu de cada uno. Cuenta la historia que cuando Martín Lutero se apartó de la Iglesia Católica y fundó su propia iglesia, la Iglesia Luterana, empezó a afirmar él que el Espíritu Santo lo había inspirado y que por tanto él se había retirado de la Iglesia Católica y había fundado él mismo su propia iglesia. Pero después uno de sus seguidores, que se llamaba Juan Calvino, decidió también apartarse de la iglesia luterana y dejar de seguir a Martín Lutero, y fundó él mismo su propia iglesia, la iglesia calvinista. Y empezó a afirmar Juan Calvino que Martín Lutero no estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero que él sí estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y las enseñanzas desde la misma Biblia que Juan Calvino enseñaba eran radicalmente diferentes de las que Martín Lutero desde la misma Biblia enseñaba. Y unos años después, un seguidor de Juan Calvino se retiró también de la iglesia calvinista y formó él su propia iglesia. Se llamaba Zwinglio. Y Zwinglio también afirmaba que ni Martín Lutero ni Juan Calvino habían sido inspirados por el Espíritu Santo. En cambio, él sí había sido inspirado por el Espíritu Santo. Y así como ellos tres, podemos nosotros contar en la historia la cantidad de hombres y de mujeres que con la idea falsa de haber sido inspirados por el Espíritu Santo han fundado su propia iglesia y, basados en la misma Biblia, han enseñado una cantidad diferente de mentiras y de errores y de engaños para apartar de Dios y de su iglesia a todas estas almas que son arrastradas a la perdición. Rápidamente quiero leerles el segundo pasaje en el que San Pedro también nos está haciendo a nosotros esta advertencia. En la misma carta que estamos ahorita leyendo, segunda carta de San Pedro, esta vez en el capítulo 3, en los versículos del 15 en adelante, nos dice San Pedro lo siguiente: pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Ojo a esto: aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, no para su salvación, para su propia perdición. Y luego dice: vosotros pues, queridos, ya estáis advertidos. Vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de estos perdidos,
os veáis derribados de vuestra firme postura. Con esas dos advertencias que nos hace San Pedro y que encontramos no solamente en las Biblias católicas, sino también en las Biblias protestantes, voy a invitarlos ahorita a que nos vayamos a escuchar unos anuncios y unos comerciales importantes para nuestra vida diocesana. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. No queda sino invitarlos a que la otra semana nos acompañen nuevamente para que sigamos profundizando en este tema tan importante, y que inviten ustedes también a otros hermanos y hermanas para que nos escuchen y para que esta información, esta enseñanza que no es mía, es de la historia y es de la iglesia, que no van a escuchar nunca en ninguno de estos grupitos que han sido creados por hombres, puedan escucharla y que ya según su propio criterio personal y el discernimiento del Espíritu Santo descubran cuál es entonces la verdadera iglesia creada por Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana y feliz Navidad. Ven con nosotros al caminar.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.